Bien, nosotros llegamos la clase pasada hasta acá, ¿sí? A hablar de lo que era la intensidad de la corriente eléctrica y qué era la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que la corriente eléctrica era el flujo de cargas, ¿sí? Este flujo de cargas se daba en diferentes elementos que estén cargados, ya sea positivo o negativamente. Estos elementos, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de que cualquier átomo tiene carga, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comentaba lo de la estática? Estas cargas, ¿sí? Pueden fluyen por un conductor, por ejemplo, y ese conductor genera en diversas estructuras, ¿sí? Em, ciertas intensidades diferentes, de acuerdo al tipo de conductor que sea. ¿Se acuerdan que teníamos aislantes, ¿sí? Semiconductores, superconductores? Bueno, diferentes tipos de elementos que nos ayudaban a conducir la corriente eléctrica. Hoy de lo que vamos a hablar es de la corriente continua y de la corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que la corriente era el movimiento de la electricidad de los electrones, ¿sí? A través de un elemento. Pero existen dos tipos de corrientes. Puede estar la corriente continua y la corriente alterna, ¿sí? La corriente continua es aquella que es directa, ¿sí? En donde siempre los electrones van a fluir en un sentido solo, o sea, hacia un lado, supónganse de derecha a izquierda, ¿sí? O de izquierda a derecha. Existe, a diferencia, la corriente alterna, que los conductores, o sea, la corriente fluye hacia ambos lados, ¿sí? Esta corriente continua, entonces, ¿sí? Generalmente los electrones fluyen desde el polo negativo hacia el polo positivo, en donde son captados, ¿sí? Y generan lo que se llama FEM. ¿Qué es el FEM? Es la fuerza electromotriz, ¿sí? La fuerza electromotriz es la fuerza necesaria para generar un trabajo, ¿sí? Esto es lo que genera la corriente continua, ¿sí? Una fuerza electromotriz. ¿Cuáles son ejemplos de corriente continua? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Lo que son las baterías, son cualquier elemento que entregue energía, ¿sí? Va a fluir hacia un solo lado la corriente y va a generar energía, ¿sí? Además, por ejemplo, las lamparitas, ¿se acuerdan que el otro día les mostraba cómo circulaba el circuito de la lamparita? ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron. Después, si no, les subo un videito de eso. Existe, ¿sí? Un flujo en donde los electrones iban circulando y se chocaban con átomos de carbono, y ahí lo que hacía era generar fotones, que era lo que producía la electricidad, ¿sí? La corriente eléctrica continua, entonces, es la que nos proporciona energía, ¿sí? Nosotros, dentro de lo que es la corriente digamos, a ver, me están hablando. Ah, sí, 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 Flor, lo de Edison, exactamente, la lamparita de Edison. Bien, nosotros en lo que es la corriente domiciliaria, ¿sí? O sea, la corriente que llega a casa es corriente continua, ¿sí? Y a veces hay que transformarla, por eso nosotros o sea, utilizamos en ciertos electrodomésticos los transformadores. Los transformadores de energía van a transformar la energía continua en energía, por ejemplo, ¿sí? Alterna, para que funcionen, ¿no? Lógicamente. Vamos a ir viendo cómo sucede eso. Pero la corriente continua, ¿sí? Es aquella que fluye hacia solo un lado. ¿Y cuáles son las ventajas frente a la corriente alterna? Es más segura, ¿sí? Y se utiliza solamente en medios de transporte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de descargar. Cuando la corriente es directa, continua, hacia un lado solo, no hay posibilidad de fugas, por eso se utiliza, por ejemplo, en medios de transporte. Es bastante más manejable que la corriente alterna. La corriente alterna tiene que tener una resistencia, ya vamos a ver, entonces bueno, ahí vamos a tener un circuito un poco más especializado, y se puede almacenar, ¿sí? Los almacenamientos de energía hacen que, por ejemplo, nosotros enchufemos una computadora, ¿sí? La dejemos cargando y tenga después una productividad de 8 horas de repente. ¿Por qué? Porque esa energía
esa corriente se puede almacenar. No se puede hacer eso con la corriente alterna, ¿sí? No tiene una memoria, por eso mismo no se puede almacenar. En cambio, la corriente continua sí se puede almacenar porque al fluir para un mismo lado, ¿sí? Yo acumulo los electrones en algún lado y luego los voy liberando de a poquito, ¿sí? Eso hace que, por ejemplo, las computadoras tengan una vida útil de un determinado tiempo. Eso es lo que hace cualquier batería. Vieron que cuando no anda la batería de una computadora tenés que utilizarla enchufada. ¿Por qué? Porque justamente no puede almacenar energía, no tiene la capacidad de almacenar energía. No todos los electrodomésticos tienen baterías, ¿sí? Hay algunos que se usan directamente con corriente alterna, entonces no tienen la necesidad de almacenar energía. Pero los que pueden, los realizan, ¿sí? Bien, vamos a la corriente alterna. La corriente alterna, como les decía, se diferencia de la corriente continua justamente porque la corriente va a generar un movimiento, un flujo, ¿sí? Desde ambos lados. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Mientras que, digamos, se desplaza desde un polo negativo a otro positivo, generalmente, ¿sí? Luego se invierten las polaridades, o sea, el positivo pasa a ser negativo y el negativo pasa a ser positivo, y la corriente circula en ambos circuitos, ¿sí? O sea, para ambos lados. Digamos, ¿cómo les explico? Esos pasos de corriente, ¿sí? Esa energía que va circulando, se mide en ciclos. ¿Por qué? Porque fíjense que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve la corriente. Eso se denomina hertz, ¿sí? La corriente, entonces, alterna se mide en hertz, que son los ciclos que hace por segundo, ¿sí? Esta es la unidad de medida de la corriente alterna. ¿Cuáles son las ventajas frente a la directa? Bueno, genera, ¿sí? Transmite y transforma grandes, por ejemplo, a grandes distancias energía con bajas pérdidas. Y cuando hablo de bajas pérdidas, ¿qué significa? Que tiene un alto rendimiento a grandes distancias, ¿sí? Se puede distribuir esta corriente con más rendimiento que lo que es la corriente, ¿sí? Continua. Bueno, como les decía, se utiliza mucho en los electrodomésticos, ¿sí? Y tiene mayor estabilidad y eficiencia en los generadores de energía. ¿Qué son los generadores de energía? Son aquellos que van a transformar, o sea, no a transformar, a generar justamente la energía. Nosotros tenemos dentro de lo que es la corriente alterna, corriente continua. Después tenemos los transformadores, que son aquellos que transforman la corriente, por ejemplo, de continua a alterna o viceversa. Y tenemos también, ¿sí?, los generadores de energía, que son aquellos que generan energía. Esta energía se genera, piensen que la energía nosotros la podemos generar desde diferentes ámbitos, ¿sí? En la naturaleza tenemos energía, por ejemplo, nosotros generamos energía a través de los alimentos, pero nosotros podemos transformar o generar energía a través de paneles fotovoltaicos, ¿sí? Vieron que cada vez hay más gente que se vuelca en sus casas a tener la generación de energía a través de los paneles solares, y esto hace que se pueda acumular energía y eso abastecer a una casa, por ejemplo, ¿sí? Algo sencillo de la casa. Pero la energía que nosotros utilizamos, ¿sí?, en lo cotidiano, en nuestra casa, la electricidad, viene, ¿sí?, de generadores de energía que generalmente se utilizan a través de turbinas, ¿sí?, a través de diferentes tipos de represas, generalmente lo que son el gas y la represa hidroeléctrica son las que más generan energía, pero también podemos generar energía dentro de un equipo. Por ejemplo, hay elementos, o en quirófano, por ejemplo, el arco en C, que necesita una energía mucho, mucho más alta de la que tiene al ser enchufado, ¿sí? O sea, de la que tiene, la que le llega. Entonces, ¿qué hace? Con esa energía que le llega, genera otro tipo de energía. Y esa energía que genera es la que le sirve para trabajar.
¿Me explico? O sea, los grandes equipos electrónicos dentro de lo que es una clínica, una institución de salud, tienen generadores de energía. ¿Para qué? Para que con la energía que les llega puedan o sea, generar más energía y de esa manera trabajar, ¿sí? O sea, esto es lo que hacen los generadores de energía. Y todos los instrumentales que se utilizan para, por ejemplo, el diagnóstico por imágenes, son con generadores de energía, porque necesitan muchísima más energía de la que les llega. Bien, vamos a lo que es un circuito eléctrico, ¿sí? En un circuito eléctrico nosotros vamos a tener diferentes elementos que van a generar o a permitir el paso de corriente. ¿Se acuerdan cuando veíamos la lamparita, sí? ¿Cómo se hacía? Bueno, teníamos un polo positivo, otro negativo, en donde circulaban los electrones, chocaban con los filamentos de carbono y se generaban fotones, ¿sí? Acá teníamos la pila o la batería, que es lo que va a suministrarle la energía, porque si no, ¿cómo hace un elemento para mover los electrones? Bueno, se puede hacer por fricción, ¿se acuerdan? Por contacto, por inducción, pero generalmente sí, en lo que es la pila o un dínamo va a generar energía a través de un circuito. ¿Cómo hace? ¿Sí? Bueno, nosotros dentro de todo lo que son las pilas, las baterías, ¿sí? Cualquier elemento que genere una corriente eléctrica, lo que va a hacer, ¿sí? Es tener dos polos, uno positivo y uno negativo. Entonces, de esa manera, en los polos, ¿sí? Acuérdense que en el polo negativo se van a acumular los electrones y van a empezar a circular para suministrar energía. Y ese movimiento de electrones van a ser los que generen la energía necesaria para que el circuito se lleve a cabo. ¿Ven esto que está acá, por ejemplo, en la pila, que hay una liñita más grande y otra liñita más cortita? Esos son los diferentes polos que tiene, ¿sí? La pila. Un polo positivo y un polo negativo. En la batería, fíjense que los polos son más, ¿sí? Tenemos acá positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Tenemos tres polos. ¿Por qué? Porque una batería tiene mayor rendimiento, ¿sí? Que la pila. La pila es el circuito más sencillo. Pero bueno, los dos sirven, ¿sí? Bien, lo que necesitamos también para generar un circuito eléctrico es un cable. ¿Cable de qué? De algún tipo de metal que sea útil para conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Ese cable tiene que estar recubierto de un aislante. ¿Para qué? Para que circule la corriente por el lugar que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, en ese caso, por ejemplo, tenemos cables, ¿sí? de cobre, por ejemplo, que están recubiertos de un plástico. Cualquier cable, ¿vieron que tiene plástico? Anteriormente, los cables, hace muchos años atrás, venían recubiertos de tela. No sé si alguna vez llegaron a verlos, son todos muy chicos, pero las instalaciones eléctricas anteriores se hacían cuando no existía el plástico, se hacían con tela, ¿sí? Y esa tela generalmente no era un buen aislante. Entonces existían fugas o de hecho se pegaban, ¿sí? Justamente por la cantidad de energía que circulaba a través de ellos y que la tela no podía, digamos, contener. Entonces, cuando se creó digamos, el plástico y todos estos materiales que son bastante más, como la goma, más aislantes, bueno, empezaron a utilizarse, ¿sí? Y hoy todos los cables están recubiertos con eso justamente para que los electrones no se fuguen, sino que circulen por ese lugar. Y esto es lo que hace que la corriente eléctrica circule. Entonces tenemos la pila o la batería, el cable conductor, ¿sí? Luego vamos a tener que tener una resistencia. ¿Y qué es una resistencia? La resistencia es un elemento que se utiliza para transformar una energía en otro tipo de energía, ¿sí? En este caso, por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Diferentes tipos de resistencias que van, digamos, a frenar la energía que circula para poder transformarla.
La resistencia se indica así, o sea, o con estas montañitas o con esto dentro de un circuito eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una resistencia, ¿sí? Tenemos resistencias dentro de la lamparita y tenemos resistencias dentro de lo que es, por ejemplo, ¿sí? Un elemento como la plancha, ¿sí? Eh, Todas las resistencias lo que hacen es entonces frenar la cantidad de electrones que circulan. ¿Para qué lo frena? Para que no sea todo de golpe y no se queme, por ejemplo. Sin resistencias, por ejemplo, podría quemarse un circuito. Y después tenemos otro elemento que es sumamente importante, que es el interruptor. El interruptor es aquel que abre y cierra el paso de los electrones. Por ejemplo, la lamparita, en una lámpara son las teclas, ¿sí? De la luz. Pero pensemos en un juguete a pila, ¿sí? Vieron que en el juguete a pila tenemos un interruptor que abre y cierra el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? O sea, cuando lo abrimos, ese juguete empieza a funcionar, y cuando lo cerramos, ese juguete, ¿sí? No funciona. Ahora, si no tiene interruptor, ni bien le ponemos las pilas, ya empieza a andar, ¿sí? O sea, en este caso, el interruptor sirve para frenar el paso de electrones, ¿sí? Acuérdense que si no, la pila o la batería arranca, digamos. Bien, fíjense, estas son todas las señales que tenemos dentro de lo que es un circuito eléctrico. El hilo conductor, que es por donde circulan, ¿sí? Las resistencias, bueno, la pila, el generador de energía, que es aquel que nosotros utilizamos, por ejemplo, para, por ejemplo, si nos llegan 12 voltios, aumentar esa cantidad de energía. Después tenemos, bueno, esto es el símbolo de la bombita. El interruptor, que es el que está apagado o prendido, de acuerdo a cómo se encuentre. El amperímetro es la intensidad de la corriente que circula, ¿sí? La intensidad de la corriente se mide en amper y se indica con la letra A. El voltímetro es la diferencia de potencial. ¿Y qué es la diferencia de potencial? Cuando nosotros tenemos un circuito que tiene un polo positivo y un polo negativo, dijimos que va a fluir, ¿sí? Por él una corriente eléctrica, que justamente lo que hace es generar un flujo de electrones. La diferencia que hay de intensidad entre el polo negativo y el polo positivo, eso se llama diferencia de potencial. Cuanto más alta sea la diferencia de potencial, mayor va a ser la conducción eléctrica. Y luego tenemos el motor, ¿sí? El motor es, bueno, aquel que suministra, digamos, que este proceso se lleve a cabo de ser necesario, ¿sí? No todos los circuitos eléctricos tienen un motor. Bien, acá tenemos ejemplos, por ejemplo tenemos la lamparita, ¿sí? El circuito eléctrico de la lamparita, fíjense. Tenemos lo que es el interruptor, que estaría acá estaría el interruptor, acá estaría la pila, ¿sí? O la batería que genera, y acá estaría la bombita, ¿sí? La pila va a hacer que circule la corriente siempre y cuando el interruptor esté prendido. Si por ejemplo, acá está apagado el interruptor. ¿Qué significa? Que en este caso, la corriente que va pasando, ¿sí? No llega a, a cruzar. Entonces se queda acá. Entonces acá está apagado. Cuando está prendido, lo que hacemos es que circule, le dé, ¿sí? Los electrones a esta corriente y luego fluya nuevamente. Acá tenemos una pila, ¿sí? Acá tenemos, bueno, la lamparita, acá tenemos el interruptor, ¿sí? Y bueno, el motor de ser necesario. En este caso no necesitamos un motor para hacer funcionar una lamparita porque es algo muy sencillo, ¿sí? Pero directamente si nosotros colocamos un interruptor cerrado no va a circular. Si está abierto, sí circula la corriente eléctrica. Bien. En los circuitos eléctricos, ¿sí? Nosotros podemos generar energía de acuerdo a la ubicación de las resistencias. Las resistencias, ¿se acuerdan que eran las que transformaban la energía y hacían que justamente, ¿sí? Se frenara este paso de energía? Nosotros tenemos diferentes tipos de circuitos.
Tenemos los circuitos con resistencias en serie y tenemos circuitos con resistencias en paralelo, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Las resistencias en serie son aquellas que, fíjense, ¿sí?, se colocan, por ejemplo, una al lado de la otra, sobre el mismo cable, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? En este caso, ¿sí?, los electrones empiezan a viajar, ¿sí?, viajan de esta manera, y generan, por ejemplo, ¿sí?, una energía determinada. Acá tenemos el interruptor, ¿sí?, que abre y cierra, bueno, la fuente, positivo, negativo, fluye y transforma en las resistencias. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto, sí? Bueno, generalmente lo que tiene de malo, ¿sí?, es que si falla una de las resistencias, no funciona más el circuito, o sea, falla todo. En el caso de, por ejemplo, el circuito en paralelo, esto no sucede. O sea, puede dejar de funcionar uno que todas las demás resistencias van a funcionar. Pero en el circuito en serie no. Lo bueno que tiene es que justamente potencia, ¿sí?, digamos, la resistencia total. O sea, la resistencia total va a ser mayor. Entonces la transformación de energía va a ser mayor que en un circuito en paralelo, por ejemplo. Bien, vamos al circuito en paralelo. Fíjense, en este caso, acá estarían, ¿sí?, lo que son las resistencias. Fíjense que acá, en este caso, bueno, acá son dos lamparitas, se conectan en paralelo, ¿sí? Imagínense las lamparitas del árbol de Navidad, ¿sí? Los arbolitos de Navidad tienen lamparitas, las luces, tienen lamparitas en paralelo. Entonces a veces falla una, pero no fallan todas, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, porque justamente la energía se va a dividir en dos. Entonces, la resistencia no va a ser muy importante, pero lo que importa en este caso es que justamente son independientes, ¿sí?, la funcionabilidad de cada una. Entonces, por eso el circuito en paralelo es bastante importante, justamente para generar una corriente que tenga resistencias independientes. Quiere decir que no necesite, ¿sí?, del funcionamiento de todas para que funcione alguna de ellas. Bien, acá tenemos una representación, ¿sí?, de un circuito eléctrico. Fíjense el interruptor, bueno, la pila, las bombitas, ¿sí? Acá tenemos la diferencia de potencial, 15 voltios, ¿sí? Y fíjense que tenemos el paso de la corriente, por ejemplo, ¿sí?, de un dínamo y de una pila. ¿Vieron que la pila tiene el polo positivo y el negativo? Bueno, justamente, y vieron que cuando colocamos las pilas las tenemos que colocar directamente como nos dice, por ejemplo, no sé, en un control remoto, ¿sí? ¿Qué hace? O sea, tiene el positivo y el negativo. Entonces nosotros lo tenemos que colocar donde va. ¿Por qué? Para que circule, ¿sí?, el flujo de los electrones, si no, no circula, ¿sí?, los electrones. Por eso mismo tienen que ir de acuerdo a la ubicación que tengan. Bien, como les decía, la resistencia, ¿sí?, se puede dar, por ejemplo, en diferentes formas, ¿sí? Tenemos resistencias fijas, que son aquellas resistencias que generan, por ejemplo, ¿sí?, de una manera, digamos, estable, mucho más estable, el frenado de la corriente eléctrica, o sea, del paso, y tenemos resistencias variables, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia fija y la resistencia variable? La resistencia variable lo que hace es limitar el paso de la corriente de acuerdo al tipo de, o sea, a cuánta energía o a cuánta intensidad está pasando, ¿sí? En cambio, la resistencia fija siempre va a fijar la misma cantidad de energía. La resistencia variable no, o sea, la limita, ¿sí? Esto es lo más importante que tienen en diferente la resistencia fija de la resistencia variable. Bien, ¿cuáles son los factores que afectan a la resistencia de un conductor? ¿Sí? Bueno, la resistencia del conductor, o sea, cuando se va a frenar, va a estar afectada por diversas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, primero y principal por la naturaleza del elemento a través del cual se
tema, antes, cuando hablamos de conductores que se adaptan a altas y a bajas temperaturas, bueno, hay elementos que, de acuerdo a su característica, no conducen la corriente eléctrica a bajas temperaturas o a altas temperaturas. Entonces hay que tener en cuenta esto para determinar un conductor, un cable, a ver, ¿qué cable va a ser el más apto para generar una corriente eléctrica? Bueno, de acuerdo a el tipo de ambiente que tengamos, si es un ambiente frío, por ejemplo, si nos vamos al sur de nuestro país, generalmente todos los circuitos eléctricos están hechos de materiales superconductores. ¿Por qué? Porque te agarra un día de 15 grados bajo cero y te quedaste sin corriente eléctrica, si no. ¿Me entienden? Entonces, por eso mismo sirve de saber qué tipo de electricidad necesitamos o de cable necesitamos, conductor, justamente por su naturaleza, ¿sí? Pero también para darle, por ejemplo, si yo digo, no sé, de repente, una computadora, ¿necesito un superconductor? No, porque la realidad es que el almacenamiento que necesita la computadora o la cantidad de energía que necesita es poca, ¿sí? Ahora, si yo necesito para un arco en C, ¿sí? O de repente, no sé, algún equipo que necesite almacenar energía, voy a necesitar un conductor bastante más específico. ¿Me explico? O para bajas temperaturas. Eso va a depender mucho del tipo de funcionabilidad que tenga ese circuito eléctrico. Bien, y otra cosa importante es la longitud y el grosor. Cuanto más largo sea digamos, la conducción eléctrica, cuanto más camino tengan por recorrer estos electrones, menor va a ser la intensidad de la corriente que llega, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Es que la corriente eléctrica tenga, por ejemplo, ¿sí? Un camino a hacer un poco más lento, o sea, no lento, más cercano, ¿sí? Cuanto más, digamos, más largo sea el cable, mayor va a ser su resistencia, justamente, ¿sí? Entonces, justamente, vamos a tener una intensidad de la corriente menor. Por eso mismo, para generar la misma corriente, por ejemplo, si vieron que hay cables, por ejemplo, no sé, el HDMI, de 1 metro, de 2 metros, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la longitud, pero también la intensidad. Entonces, para generar en 2 metros la misma intensidad que en 1 metro, nosotros vamos a tener que adaptar las resistencias internas del cable, ¿sí? Para que justamente se pueda adaptar a este paso de electrones. Igual en 1 metro y 2 metros no hay tanta diferencia, pero supónganse que hay corrientes eléctricas que generan mucha cantidad de energía a largas distancias, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso se tiene que ver. Entonces, si yo tengo que recorrer mucha más distancia, voy a necesitar cables que sean mucho más gruesos. ¿Por qué es esto? Porque a mayor distancia, ¿sí? Es mayor la resistencia, pero cuanto más grueso sea el cable, menos resistencia va a tener. ¿Entienden? Por eso, por ejemplo, los cables de la calle, los que dan luz, ¿sí? Son bien gruesos, bien grandes. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estamos evitando esto, que la resistencia sea mayor, ¿sí? Porque recorren, piensen que esa corriente recorre grandes longitudes, ¿sí? Bien. Y la unidad en donde se mide la resistencia, fíjense acá hay un dibujito que es muy característico de lo que es la resistencia, es el ohmio, ¿sí? El ohm. Los ohm son las unidades de medida de la resistencia. Fíjense, acá tenemos la intensidad de la corriente, que es el amperímetro, ¿sí? El amper mide la intensidad de la corriente. El ohm es el que hace la resistencia, como que la frena. Y la diferencia de potencial es la que la empuja, ¿sí? Por eso hay pilas de diferentes potenciales, ¿sí? Que son el voltaje. La diferencia de potencial se mide en voltios. Vieron que nosotros tenemos, por ejemplo, en un cargador de un celular tenemos 12 voltios. Al circuito de la corriente domiciliaria nos llegan 220 voltios. ¿Y cómo hacemos esa transformación? Generando resistencia. ¿Sí? La resistencia lo que va a hacer es evitar que la corriente circule muy rápidamente y queme, por ejemplo, un circuito. ¿Se entiende esto, chicas? ¿Sí? Bien. Ay, me fui.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y no voy a iniciar otra porque seguramente ahora tienen con Nora. Bueno, vamos a terminar hasta acá por hoy, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, yo les voy a, bueno, esto ya está subido. La próxima clase vamos a terminar con esto y les voy a subir otro archivo más, ¿sí? Bien, perfecto, genial. Me alegro que se entienda. Así que bueno, esperen que pauso, ahí está. Bien, lo que